la disnea como una manifestación de que estuviera ocurriendo algún tipo de disturbio a nivel respiratorio. Muy bien. Y esto se encuentra en los dos campos pulmonares, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Un aspecto bastante importante. Cuando nosotros tenemos una mala función de la bomba cardíaca, por lo general, no es absoluta la ley, los dos pulmones van a verse afectados. Pero existen algunos escenarios en donde uno es más afectado que otro. Y eso nos lleva a la suspicacia clínica de definir, ¿tendrá mi paciente un desorden asociado a falla cardíaca o será otra la causa? Muy bien, los ruidos cardíacos son regulares, encuentran un soplo en fase diastólica con rodamiento mitral. Eso lo van a ver en semiología, pero básicamente los soplos para nosotros representan flujos turbulentos a través de un área, un hueco, un orificio que comunica dos cavidades, puede ser aurículas, ventrículos y vasos, en este caso la aorta, la pulmonar, que lógicamente se ha reducido y que va a llevar a que la sangre al momento de atravesarlo ingrese o se desplace a gran velocidad generando ese ruido característico que en semiología llamamos soplo cardíaco. Existen varios tipos, pero eso lo vamos a ver en semiología. Muy bien, dos cruces significa que es bastante audible. No se encuentra nada en abdomen, lo cual también es importantísimo. ¿Ya? ¿Por qué en abdomen? Hace un instante, si me permiten valorar nuevamente a un individuo cualquiera, lo voy a dibujar un poquito acá al lado derecho, individuo cualquiera, no soy buen dibujante en esto. ¿Ya? Entonces tenemos su corazón, un lado izquierdo que bombea la sangre de la economía y un lado derecho que recibe la sangre de la economía, más o menos en resumen lo sabemos. Cuando el lado derecho estuviera afectado, ya sabemos que las venas van a tener problemas en vaciar su sangre hacia las cavidades derechas. Si son las superiores, evidentemente en el cuello del paciente encontraré que las venas están distendidas, están hinchadas. Si es hacia la parte inferior de los diafragmas, abdomen y miembros inferiores, lógicamente encontraré los miembros inferiores aumentados de volumen, superedematizados. Algunas veces encontraré líquido en el abdomen, acumulación de agua, que nosotros conocemos como ascitis. En otros escenarios, la sangre que proviene de la vena cava inferior, que recoge el retorno de las estructuras viscerales abdominales de los miembros inferiores, también recibe un afluente ¿de dónde? Del hígado, a través de las venas hepáticas, ¿no? Entonces, estas venas hepáticas se evacúan hacia la vena cava inferior, que finalmente termina en la aurícula derecha, pero por alguna condición, si hubiera falla de las cavidades derechas, encontraría también un hígado agrandado, porque no puede vaciar su contenido hacia la vena cava inferior. Entonces me dicen, abdomen blando depresible. No me da señales de que el hígado esté crecido. En otras palabras, el no encontrar aumento de volumen de miembros inferiores, entre comillas, no me han dicho nada más que eso, no encontrar agua en el abdomen, no encontrar un hígado crecido, no encontrar venas distendidas en el cuello, me alejo un tanto de la posibilidad de que mi paciente esté haciendo falla cardíaca derecha. Pero en este escenario, hasta el momento no me han descrito miembros inferiores, solamente me están describiendo cuello, por la incrustación yugular, me están describiendo abdomen, en donde pareciera no haber un crecimiento del hígado. Recuérdese que cuando ocurre la congestión o acumulación de sangre en algún lugar de la economía, eso le llamamos congestión, vamos a tener que diferenciar lo que es lado derecho de lo que es lado izquierdo. En lo que es lado derecho, cuando el agua, el volumen de sangre, en otras palabras, tiene problemas para regresar a las cavidades derechas, la primera zona que vamos a ver que comienza a acumular fluidos van a ser los miembros inferiores. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad, la presión hidrostática se incrementa a nivel de miembros inferiores. Si eso le sumas una dificultad en el retorno venoso, en el regreso de la sangre hacia las cavidades derechas, vamos a notar que primero el paciente va a presentar aumento de volumen de los pies, luego de las piernas, muslos, abdomen, ahora sí la ascitis, hígado, hepatomegalia, sigue ascendiendo y en algún momento puede comprometer también las venas del cuello como se ha detallado. Hasta el momento, por lo menos, no hay venas dilatadas, no hay hígado crecido, no hay líquido en el abdomen, por lo que se nos describe, no nos dicen cómo están los miembros inferiores. Pareciera, en otras palabras, que el lado derecho estaría respetado. En otras palabras, siendo redundantes, más la señal semiológica que hasta el momento se nos relata, diría yo que estaría comprometiendo la función bomba del lado izquierdo, tanto a nivel de recoger el volumen de sangre que viene del pulmón, como para inyectar un volumen de sangre, un volumen latido, volumen extra, volumen circulante efectivo a la economía, lo cual se está visualizando por una disminución de la función renal.
Aquí está el paciente en su monitoreo, está oxigenando bien, por lo menos notamos un 100% de saturación, pero la presión arterial está francamente disminuida. Si ustedes se acuerdan de este casito, de repente lo hemos visto en shock, ¿sí? Entonces vemos las venas, no se visualizan venas distendidas como habitualmente sabemos ver en el paciente cardíaco. En abdomen ya nos dijeron que no. Veamos miembros inferiores. Y miembros inferiores sí notamos, si ustedes se dan cuenta, que la presión deja una depresión en la piel. A esto le llamamos fovea. Vale decir, si bien es cierto, esta es una piel pálida también, si bien es cierto la descripción me dice no hay infiltración yugular, no hay hepatomegalia, no hay abdomen distendido, sí encontramos acumulación de fluidos en miembros inferiores. Vale decir, sí pareciera haber también un compromiso de falla cardíaca derecha, pero que recién está empezando. ¿Ok? Entonces, ese dato para nosotros es muy importante. Entonces, al paciente ya le hemos notado que está viniendo con un antecedente importante. Él tiene una valvulopatía de fondo, una valvulopatía a nivel mitral. Vamos a ver los antecedentes o las comorbilidades o el tipo de paciente que recibo. Recuerden que es un paciente varón de 32 años de edad, tiene una valvulopatía mitral. No sabemos cuán dañada está la válvula. En general, nosotros para ver cuán comprometido está un paciente en la función valvular, por ecocardiografía medimos el área de la válvula mitral. Más reducida está, más difícil es el desplazamiento de sangre, más severo va a ser el cuadro, más sintomático va a venir mi paciente. Muy bien, ya la tiene, no sabemos en qué severidad. Ese es punto 1. Punto 2, estamos viendo que está mostrando señales de congestión a nivel pulmonar. Los alvéolos pareciera que se están inundando de agua. Punto 3, los riñones no están trabajando bien. Entonces, pareciera, en lo que es el escenario del paciente, que las cavidades del corazón, más el lado izquierdo que el lado derecho, estas de acá estarían comprometidas. No me permiten garantizar la oferta de sangre a la economía, los riñones son una manifestación de ello. No me permite recibir un volumen de sangre. ¿De dónde? De los alvéolos, por eso noto señales de congestión pulmonar, pero añadidamente, por el edema en miembros inferiores, deduzco de que algo estaría ya pasando también en las cavidades derechas. No tan contundente, no tan intenso, no tan severo, pero ya está empezando. A esa manifestación de compromiso tanto del lado izquierdo como del lado derecho, nosotros llamamos o catalogamos al cuadro como el de una insuficiencia cardíaca global o congestiva, otros le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque congestiona el cuerpo, la precarga del lado derecho no puede llegar, venas del cuello distendidas, hígado aumentado de tamaño, líquido en el abdomen y miembros inferiores superedematizados, ¿no? Entonces, esa es congestión en relación a la esfera sistémica. Y en el lado izquierdo, ¿quién se congestiona? Evidentemente son los alvéolos, ¿no? Se llenan de agua, congestión también. Pero ¿qué notamos más? La perfusión. La perfusión se va a afectar, sobre todo cuando el compromiso o el daño se está sentando más en las cavidades izquierdas. Bien, le toman una placa de tórax y ustedes más o menos han visualizado cómo son las placas de tórax, entre comillas, normales. Cuando uno ve estas placas, directamente define que el paciente muestra normalidad. Si yo pudiera ver ambos campos pulmonares de un tono negro, oscuro. Acá ni siquiera puedo visualizar bien los diafragmas. Miren ustedes, voy a ascender un poquito en dónde debería estar posicionado el campo pulmonar derecho, ¿no? Desciendo, desciendo. Aquí debería estar así una cúpula convexa hacia arriba, el hemidiafragma derecho. Vamos a ver acá. Bajo hasta donde puedo. Subimos, 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 subimos. Esto debe ser el campo pulmonar izquierdo. El hecho que lo vea velado, blanco es radiográficamente, le llamamos ahí un velamiento difuso, bilateral, pareciera más a predomino derecho que del lado izquierdo. Este es un patrón típico de congestión pulmonar, que pareciera ir acompañado de ¿qué? De derrame pleural, porque aquí está velado uniformemente. Ambos ángulos costo-diafragmáticos del lado derecho como del lado izquierdo no los veo, debería verlos oscuros, y no los visualizo. Entonces, en semiología muchos le llaman síndrome pleuroparenquimal. Parenquimal, ¿por qué? Porque hay congestión, agua en los alvéolos y en el intersticio. ¿Y pleural por qué? Porque hay derrame pleural agregado. Muy bien, junto con esto, ¿qué más distinguimos aquí? Si yo tuviera la oportunidad, no estamos en clase de radiología, pero podemos visualizar un poquito las cavidades del corazón. Un tercio de la silueta cardíaca se va hacia el lado derecho. 2/3 de la silueta cardíaca están en el campo pulmonar izquierdo. ¿Ok? O sea, el corazón, en otras palabras, está ligeramente desviado o desplazado hacia el lado izquierdo. Es su posición anatómica normal. Muy bien.
Lo que desciende por acá es la vena cava superior, desemboca en la aurícula derecha, entonces usted dirá por acá debe estar la aurícula derecha. Sí, efectivamente ahí está. Toda la posición anterior aquí, hacia el lado derecho, es ventrículo derecho, y lo otro, lógicamente, será la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo correspondiente. La primera convexidad hacia el lado izquierdo es seguida de una segunda convexidad también de ese mismo lado que representan los grandes vasos. ¿Ok? Los grandes vasos. La primera en aparecer es la aorta y la segunda es la pulmonar, que no se visualiza también acá. Significa, por tanto, que hay un compromiso de hipertensión pulmonar por algún lado radiológicamente hablando. Ese cono de la pulmonar está muy evidente, muy pronunciado. Y a todo esto le vamos a sumar que este corazón de extremo a extremo tiene una silueta que representa una cardiomegalia, un corazón agrandado. Es decir, radiográficamente sí, este paciente tiene un daño a nivel valvular mitral que pareciera en el tiempo haber comprometido la función de bomba, ha llevado a un crecimiento del corazón en forma global, y ahora, en este escenario agudo de pocos días de evolución, está comprometiendo la función pulmonar porque ve un pulmón blanco, un pulmón congestionado, está lleno de agua. Pero al momento que lo recibimos, un dato que debemos recordar es que su presión arterial está francamente disminuida. Es decir, aparte de todos los problemas que van a meter a este paciente, que es un paciente con una valvulopatía a nivel mitral, con congestión pulmonar, tiene una presión arterial francamente disminuida. ¿Y con esto qué está perjudicando? La perfusión. La perfusión está afectando el flujo de sangre a la economía y que lógicamente esto puede tener una repercusión en su estado de salud de aquí en adelante. Muy bien. En su gasometría, más desastres, le llamo así cuando encuentro más alteraciones que corregir. Un cloro francamente incrementado, 132, un potasio francamente disminuido, y ya comentamos algo en farmacología. Un paciente que tiene desórdenes en el potasio es más lábil desde el punto de vista cardiovascular. Desórdenes en el potasio se manifiestan con alteraciones en la transmisión de señales eléctricas, que yo lo voy a ver directamente a nivel de la placa mioneural, músculo esquelético, y también al nivel del sistema eléctrico del corazón, en donde puedo también visualizar algún tipo de arritmia cardíaca. Y si las alteraciones son extremas, un potasio muy alto o muy bajo, lógicamente el riesgo de muerte aumenta mucho más. Es un paciente seriamente complicado, sobre todo por el tipo de tratamiento que yo tendría que darle para tratar de darle una ayuda. No olviden al potasio, por favor, porque es un aspecto muy importante considerar cuando nosotros vemos a los pacientes con algún tipo de desorden cardíaco descompensado tan severamente como pareciera ser este escenario. Este es otro paciente, también es cardíaco, arrastra otros antecedentes importantes. Uno de ellos es que es un paciente hipertenso. Y ya sabemos que la hipertensión arterial a lo largo del tiempo también conlleva una serie de riesgos de padecer problemas a nivel del mismo corazón, problemas a nivel de la perfusión, problemas a nivel renal, problemas a nivel ocular, especialmente a nivel de retina, problemas a nivel cerebral, como podemos nosotros tenerlo en cuenta cuando diagnosticamos o vemos algún paciente que ya ha sido diagnosticado de este mal. Bueno, nos dicen que para la hipertensión arterial el paciente recibe una droga como atenolol, que es un beta bloqueador, 50 miligramos por día. Adicional a esto tiene una arritmia cardíaca, para lo cual se medica con amiodarona, que ya la conocemos también, 200 miligramos por día. Recibe asimismo aspirina, 100 miligramos por día. Al igual que el otro paciente, este también está con un tratamiento irregular, se adhiere mal al tratamiento. Y el último control por cardiología, sabiéndose que es portador de arritmia, hipertensión, fue 2 años atrás. Mal paciente. Entonces, esos malos pacientes tienen mayores riesgos de evolucionarnos en forma inadecuada en el tiempo, porque lamentablemente no permiten detectar que ya un desorden mayor se está sumando al que en teoría originaría una serie de descompensaciones en un número determinado de años. Muy bien, ¿qué le pasa a este paciente? 30 minutos de enfermedad, estaba tranquilo entonces y media hora antes empezó todo. Presenta de forma brusca accesos de tos con dolor torácico. La misma molestia que el otro paciente también presentaba, si recordamos un poco, no solamente venía con disnea, también venía con dolor torácico. Opresivo, que lógicamente a mí me preocupa un poquito más, porque cuando uno le da apellido, dolor torácico opresivo, una sensación de obstrucción en el medio, de que tuviera un atracón o algo que no permite desplazarse y justamente se toca la línea media del pecho a nivel external, me orienta más a pensar de que estuviera ocurriendo algún tipo de desorden asociado a afección en las arterias coronarias. Bueno, trae este dolor
trae disnea también, igual que el otro paciente, también trae señales de dificultad respiratoria, que rápidamente progresa a hacer una disnea a pequeños esfuerzos. Entonces, una manifestación de sensación de falta de aire o señales de dificultad respiratoria que en poco tiempo van evolucionando ciertamente son preocupantes porque implicaría de que hay un desorden bastante serio que está consiguiendo en poco tiempo descompensar a un paciente y por tanto también nos obliga a nosotros en corto tiempo también tratar de compensar. Acude a un médico particular y este médico particular lo refiere inmediatamente a nuestro escenario de emergencia. ¿Qué ocurre cuando lo recibimos? Este paciente nos ingresa con una presión arterial de 210/135. Francamente hipertenso, ¿cierto? Tanto la sistólica como la diastólica han sobrepasado nuestros 140/90, que nosotros decíamos son los límites a partir de los cuales ya decimos este paciente sí o sí es hipertenso. ¿Qué más nos trae el paciente? Una frecuencia cardíaca en 150 por minuto. Su frecuencia respiratoria en 35 por minuto. Tiene taquicardia y tiene taquipnia. Si nosotros recordamos, son dos señales que el paciente puede ya traer consigo que me dicen, este paciente está activando su simpático al máximo. Está buscando algún mecanismo de compensación contra un factor de estrés que recién se está presentando. Y uno le mide la saturación de oxígeno y miren que está saturando 75% con aire ambiental, con FIO 021. Mucho más preocupante, no solamente es el corazón, sino también ahora también el pulmón, el que se estaría comprometiendo. Se le examina. Evidentemente, este paciente está en muy mal estado general, muestra señales de cianosis central y acral. Central significa que ve una coloración violácea a nivel de los labios. Acral es distal, a nivel de los dedos, donde también existe circulación terminal, se visualiza también una coloración violácea. Los pulmones parecieran acumular secreciones, no le dan el apellido de que sean crepitantes, pero nos dicen acumula secreciones, ¿no? Tórax está usando los músculos accesorios de la respiración. Mucho más preocupante todavía, porque nosotros ya hemos visto que cuando el paciente ya está pidiendo ayuda, ahora los músculos accesorios de la respiración, es evidente que el proceso de fondo ya avanzó, ya no permite una compensación con los actores que normalmente participan en los ciclos ventilatorios. Muy bien, junto con estos ruidos cardíacos, taquicárdicos, ¿y qué más nos compromete ahora? Extrasístoles ventriculares. Entonces, es un desorden agregado que nos va a preocupar mucho más, porque en el momento que me dicen, ya está presentando extrasístoles ventriculares, significa que el riesgo de que se pueda complicar aumenta mucho más, sobre todo porque la arritmia ahora está empezando en ventrículos. Se le toma su placa de tórax y algo similar, aunque no tan severo como el estado anterior, un corazón sí agrandado, miren ustedes, casi llega al borde de la pared lateral del emitórax izquierdo, un pulmón blanco, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, también un patrón tipo congestión pulmonar. Congestión pulmonar. Si ustedes visualizan un poquito hacia la parte periférica, disculpe acá un poco de semiología, pero es importante. Normalmente desde los cilios, los vasos solamente deberían llegar hasta 2/3, o sea, de la línea media, 2/3 más. 1/3 lo respetan, lo dejan negro. ¿Pero qué visualizo? Que yo veo aquí parte de esa red vascular. Vamos a agrandarlo un poquito. Miren, veo aquí parte de la red vascular. Cuestión que ciertamente no debería yo visualizar. ¿Pero qué significa? Que hay una alteración en el drenaje venoso. Le cuesta, luego que la circulación ingresa a los alvéolos para recoger el oxígeno, regresar. No le permite. Entonces, señales indirectas de congestión pulmonar. En el seguimiento, bueno, se ha dado un tratamiento al paciente, se le ha colocado una vía central en la yugular interna probablemente, este es un catéter que está aquí, sigue la congestión, pero algo menos de la que tuvo antes, con el tratamiento mejora algo más, veo un pulmón un poquito más negro, señales de que el enfoque que se le ha dado al paciente es el adecuado. Pero, ¿con qué ayuda? Si me doy cuenta aquí, veo una línea hiperdensa, aquí, que llega hasta acá más o menos, y que sigue la vía aérea, la tráquea. Este es un tubo endotraqueal. Ah, ya, han tenido que intubar al paciente. Vino tan mal, que tuvieron que intubarlo y conectarlo a un ventilador para poder manejarlo en forma mucho más adecuada. Sí, a veces ocurre, ¿no? El paciente viene tan estresado que nosotros decimos en corto tiempo lo podemos compensar, pero hay tanto compromiso respiratorio que el paciente se ahoga, se estresa, se pone más ansioso, nos genera más arritmia por la gran descarga de catecolaminas. Entonces no nos queda otra, mejor dormimos
al paciente, lo tranquilizamos y tenemos mejores oportunidades de poder compensarlo en el tiempo. Muy bien, con estos dos ejemplos iniciamos lo que concierne al paciente con falla cardíaca, pero referida al ámbito de la descompensación aguda. Porque otro es el escenario del paciente con falla cardíaca crónica, que viene a la consulta y uno trata de ofrecerle una serie de drogas que en el tiempo enlentezca la progresión de la enfermedad. Eso ya lo hemos visto en farmacología. Revisamos un poquito de falla cardíaca, ustedes lo reportaron más en su seminario, muy bien explicado cómo lo hicieron. Ahora solamente nos vamos a concentrar en la parte de la descompensación aguda. ¿Qué le pasa a ese paciente? Bien, para nosotros, primero que nada, tenemos que ir a la definición. La falla cardíaca en general representa para nosotros la incompetencia de la bomba cardíaca de poder ofertar a la economía los requerimientos de oxígeno y sustratos energéticos que ésta requiere. Todas las células necesitan que tú le ofrezcas, en este caso a la bomba cardíaca, una oferta continua de oxígeno y nutrientes para poder generar ATP y con esto tener la energía para garantizar la función celular como su propia protección, porque sabemos que hay organelas, membrana celular, actividad celular propia, etcétera, etcétera, que necesita siempre una producción continua de energía. Bueno, en el escenario de la falla cardíaca aguda, agudamente descompensada, lógicamente mi paciente puede debutar con ella. Era tranquilo, asintomático, no tenía ninguna molestia. En ese escenario, por ejemplo, puede tratarse de un individuo cualquiera que súbitamente presenta un dolor en el pecho, se trata de un infarto, y producto del infarto también se comprometió los músculos papilares y se rompieron las cuerdas tendíneas. Hace una falla valvular aguda, catastrófica, y en minutos el paciente se descompensa. Estaba tranquilito y súbitamente ocurrió el daño. Es decir, debuta con un desorden nuevo en corto tiempo. El otro paciente es aquel que ya se sabía enfermo, ya tenía una falla cardíaca, el paciente 1 una valvulopatía mitral, el paciente 2 ya tenía una arritmia cardíaca, era hipertenso, entonces ya se sabía que tenía un daño, pero que súbitamente empeora sus molestias, signos y síntomas de falla cardíaca, pero que ahora están progresando rápidamente. Muy bien, ¿cuáles son las causas frecuentes que llevan a que mi paciente presente este desorden, a la falla cardíaca en general? Bueno, dos desórdenes son los que comúnmente vamos a ver asociados a por qué desarrolló ese tipo de injuria. Uno es la miocardiopatía isquémica, pacientes infartados, pacientes coronarios, y estos pacientes tienen una población agregada, diabético, fumador, obeso, hipertenso, hiperlipidémico, sedentario, etcétera, etcétera, etcétera. El otro es la hipertensión solita, que es de por sí una causa bastante frecuente de que mi paciente en un momento nos haga una falla cardíaca. Las arritmias, la miocardiopatía no isquémica, publicamos un poquito de enfermedad de Chagas, les mostré, si vieron en el Face, vimos una miocardiopatía chagásica en un paciente que nos hizo arritmia fatal, una arritmia ventricular, por eso tenía un DAI, si tienen la oportunidad de leerlo, ahí está. Otros que hacen enfermedad valvular, como el caso del paciente que hemos presentado, otros que hacen enfermedad pericárdica, un taponamiento cardíaco rápidamente progresivo, que descompensa al paciente en minutos. Otro que hace un escenario de proceso inflamatorio, que puede estar asociado a infección o no, una miocarditis aguda. Por ejemplo, en COVID-19, mucha descripción, pacientes que están bastante bien, como el caso que les he presentado, que revisan este día viernes conmigo, van a ver que mi paciente puede ser una miocarditis también asociada a infección por COVID, y esto, desde el momento que compromete el músculo cardíaco, puede activar algún tipo de arritmia fatal para el paciente. Entonces, hay causas y causas que me llevan a este desorden. Lógicamente, no es el único agente, hay otros más que uno tendría que analizar en el tiempo. Muy bien, ¿cómo es que se desarrolla la diapositiva esta que vemos en relación a la fisiopatología de la falla cardíaca? En algún momento dado, se presenta algún factor de estrés en el paciente, que puede ser tomado con pinzas o de repente ser muy preocupante desde que este se inicia, pero que al final de cuentas, su aparición en la economía de este paciente va a comenzar en un periodo de tiempo a afectar la función de la bomba cardíaca. Entonces, un evento índice es un factor de estrés, algo que ha aparecido súbitamente o ha tenido algún tiempo de instalarse, como la hipertensión arterial, el otro súbito será un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que va a hacer que la bomba cardíaca, el músculo cardíaco, sufra una serie de cambios, ¿no? Se gatillan algunos procesos que no desaparecen. Recuerde usted que en el evento agudo de estrés, cuando somos agredidos, atacados por alguna condición X, tenemos sistemas de compensación que van a tratar de contener esa agresión. Uno de ellos es el simpático, por ejemplo. Pasado un tiempo, el simpático apaga todo su arsenal porque ve que el escenario ya se ha controlado.
Pero en esta condición en particular, el proceso sigue su curso. Es decir, esos sistemas de activación, de defensa, de compensación que se activaron, no se apagan, siguen activos. Y en esta activación, al inicio de defensa, de protección para nosotros, terminan siendo perjudiciales. ¿Y qué es lo que yo voy a ver? La aparición de un daño secundario. ¿Y por qué ocurre esto? Porque vamos a ver que van a liberarse y activarse una serie de mecanismos al inicio de compensación que al final van a terminar siendo perjudiciales. Es decir, los mecanismos de ayuda al inicio sí me van a ayudar, pero su activación persistente en el tiempo van a terminar perjudicándome. ¿Y qué es lo que yo voy a ver entonces? Usted va a ver que parte de la función de bomba, en este caso, la inyección de un volumen de sangre, volumen latido, volumen circulante efectivo, volumen stroke, que normalmente se da en la economía, ahora va a comenzar a disminuir. Una forma de valorarlo es entonces midiendo la fracción de eyección. ¿Cuánto volumen de sangre expulsa ese ventrículo izquierdo, por ejemplo? Y veo que de un 60% cae un 50%, cae un 40%, cae un 30%, cae un 20%. Una pobre función de bomba. Y con esa pobre fracción de eyección, ese poco volumen stroke que se eyecta a la economía, los órganos del cuerpo no van a recibir lo que requieren. Su paciente ya está con falla cardíaca, pero avanzada. ¿Quién sabe si baja un 50%, 45%? El paciente no sea muy sintomático, está tranquilo, dice, estoy bien, yo no tengo ningún mal, ningún malestar. Hipertenso sí me dijeron hace años, pero en realidad nunca le hice seguimiento ni creí que fuera hipertenso, no. Pero sí lo era. Y pasaron 5, 10 años, 15 años y la hipertensión fue progresando. Recuerden que es una enfermedad silente, silenciosa. Cuando nos debuta es cuando el paciente ya comienza a progresar con manifestaciones de otro daño agregado en base a la progresión que esa enfermedad tuvo. Entonces, al inicio hay una aparente fase de luna de miel. Los dos se llevan bien, el evento injuriante y nuestra economía. El paciente pasa de una fase asintomática, tranquilo, yo me siento bien, saludable, no necesito ir al médico ni controles posteriores, hasta que súbitamente entra en una fase sintomática. Y cuando ya empieza la fase sintomática, evidentemente su paciente amerita una serie de mecanismos de tratar de controlar la progresión de la enfermedad, enlentecerla, en otras palabras, más no curarla, pero que lamentablemente van a seguir su curso en base a el descontrol que a pesar de la terapia que nosotros vayamos a darle, en algún momento este paciente pueda presentar. Existen 3 patrones en donde vamos a ver que el músculo cardíaco va a tratar de responder a ese factor de estrés. En base a lo que más frecuentemente vemos, un aumento de la presión arterial, una sobrecarga de presión. Lógicamente, si hay mayor presión arterial, ventrículo izquierdo, ejemplificando siempre el lado izquierdo, porque consideramos que es el más importante, para vencer esa resistencia, esa postcarga incrementada, ¿qué tiene que hacer? Hipertrofiar los miocardiocitos. De un tamaño normal, vemos aquí cómo ha aumentado su tamaño. ¿Pero eso a qué lleva? A un engrosamiento de la pared. La pared se hace más gruesa. Y cuando crece o se engruesa la pared, lógicamente tiene que haber la garantía de que las coronarias van a poder garantizar la oferta de sangre a este músculo cardíaco que ahora está hipertrofiado. ¿Cómo denominamos este desorden? Hipertrofia concéntrica, en este caso del ventrículo izquierdo. El segundo desorden que vemos también con frecuencia es la sobrecarga de volumen. Por ejemplo, una insuficiencia valvular aórtica. La sangre sale, pero regresa otra vez a las cavidades izquierdas. Entonces, el miocardiocito, que ve que está manejando un mayor volumen de sangre en su interior, mayor volumen de sangre, se estira, ¿no? Se estira. ¿Y qué origina fisiopatológicamente hablando? Una hipertrofia ventricular excéntrica o miocardiopatía dilatada. Dilatada, es lo que vamos a ver en este escenario. En uno y otro, miren, a pesar de que los mecanismos que conllevaron la aparición del desorden, por un lado sobrecarga de presión, por otro sobrecarga de volumen, se activa una respuesta inflamatoria. Inflamación no siempre es infección, en otras palabras. Este desorden, vamos a ver a través de qué mecanismo se ha activado, se ha llevado a que el fibroblasto domine el escenario, porque normalmente en un tejido lo que encontramos son los actores principales propios del tejido, en el hígado, hepatocitos, ¿cierto? Es lo que vamos a encontrar normalmente. A nivel del corazón, los miocardiocitos. Entonces, estos van a ser reemplazados por otro conjunto de células que no tienen la misma función que la célula original. Un fibroblasto nunca por nunca va a poder elongarse y contraerse como lo hace un miocardiocito, que es una célula harto especializada en esta función. Entonces, indefectiblemente, en uno u otro escenario va a haber depósito de colágeno. Reemplazamos la función contráctil por un tejido que no va a cumplir esa función de bomba. Entonces, estamos perdiendo fuerza contráctil. Por tanto, en el momento que perdemos fuerza contráctil, baja fracción de eyección,
la economía no va a permitirse recibir un volumen de sangre adecuado. Si es que se perjudica la contractilidad. Puede ser que en otro escenario no se perjudique tanto la contractilidad, sino el llenado, que tenga problemas para llenar las cavidades, la fase diastólica. No es un problema en sí de la inyección. La inyección está buena. El problema es llenar el ventrículo de un volumen de sangre para que este luego sea eyectado a la economía. Un desorden que se presenta con frecuencia en nuestro medio y a nivel del mundo es una patología muy asociada a la aparición de muerte, es el paciente postinfarto. En negro es la pared ventricular normal. ¿Qué notamos en gris? Es una zona infartada. Ya se infartó, ya se murió, ya se perdió. Como estamos perdiendo un componente de masa cardíaca, masa muscular cardíaca, que ya no va a participar en la contractilidad, el resto del tejido que queda se tiene que reacomodar a cumplir la función que ese segmento tenía. Entonces hay un reacomodo, ¿ya? Una nueva labor de más que ahora lo que queda en músculo tiene que ejecutar en el tiempo. Que no solamente va a llevar un compromiso de ese segmento de músculo cardíaco, sino que también, como lo vamos a hacer mañana, la zona que se infartó, que se perdió, que ya no voy a recuperar, que en este caso está de tono gris, también va a conllevar una serie de apariciones de complicaciones que en el tiempo puedan perjudicar más a esta persona. Lo vamos a ver mañana en detalle en relación a lo que ocurre como complicaciones en el escenario del infarto. Entonces, de una u otra manera, ocurren cambios en la histología, cambios en la función de bomba, que al final de cuentas yo les digo falla cardíaca. Pero estoy notando que mucho importa también definir si la falla cardíaca es porque tengo problemas para inyectar un volumen de sangre, falla cardíaca sistólica, o problemas para permitir un llenado a nivel del ventrículo principalmente a través de la fase diastólica. Entonces, falla cardíaca diastólica, por ejemplo, que es muy determinante para nosotros. Muy bien, comentamos entonces que en algún momento aparece un factor de estrés, un factor de injuria, un factor lesivo para la economía. ¿Qué es lo que hace habitualmente este factor de estrés? En forma natural, como siempre ocurre, tiene que haber un mecanismo de compensación. Aparece una agresión, yo tengo que defenderme. Y sale mi primer defensor, la descarga neurohumoral. El primero a defenderme es el sistema nervioso simpático. Aumenta la descarga de catecolaminas. Junto con esto, el sistema renina-angiotensina también se comienza a activar con el fin de permitir que haya otro componente agregado que trata de ayudar a mantener la perfusión dentro del ámbito de lo que consideramos normal. Junto con esto, el endotelio también responde liberando mayor cantidad de endotelinas, que son potentes vasoconstrictores. Los cambios en el volumen de sangre que son detectados por nuestros vasoreceptores de baja presión a nivel auricular llevarán a la liberación del péptido natriurético auricular, por ejemplo, como del péptido natriurético B, van a también a sumarse a los que van a tener que activar a otras vías de señalización. Y junto con esto, aumenta por alguna razón la descarga de citoquinas. ¿Ya? Citoquinas, que son moléculas que de alguna manera actúan activando o quimioatrayendo a algunas células inflamatorias, muchas veces al tejido en donde se origina el proceso. En este caso, corazón, como lo vimos hace un instante cuando hablamos un poquito de fibroblastos. Bueno, esta primera respuesta es tratando de ayudarme a mí, buscando que yo pueda enfrentar mejor a ese factor de estrés. Pero, ¿qué ocurre cuando estos sistemas, repito, persisten activos en el tiempo? Es decir, pasado un tiempo no se apagan, sigue la descarga de catecolaminas. Bueno, lo que va a ocurrir es la aparición de un daño secundario, que se va a expresar a través de un remodelado en el sistema ventricular, principalmente el lado izquierdo, afectando ¿qué cosa? La contractilidad. En el remodelado, que ocurre en diferentes tejidos, va a suscitarse un cambio en la población de células que normalmente ese tejido sabe tener. Si hablo de corazón, evidentemente yo digo, aquí debe haber miocardiocitos. Que yo te diga, aquí ya no hay miocardiocito, hay fibroblasto, tú te vas a preocupar. Porque inmediatamente vas a decir, esos fibroblastos no me van a ayudar en nada, porque no tienen poder contráctil que me garantice inyectar un volumen stroke a toda la economía. Entonces, con el remodelado, que es el cambio en los actores, hay una variación en la población celular que normalmente yo tenía, dominante miocardiocito, ahora tengo fibroblasto, lógicamente va a llevar a que se afecte la contractilidad. Vamos a ver hipertrofia, apoptosis, fibrosis, activación
de la cascada inflamatoria que se amplifica con la liberación de radicales libres de oxígeno, activación de la óxido nítrico sintetasa, por ejemplo, alteraciones en la generación de potenciales de acción que va muy de la mano con la aparición de las arritmias cardíacas. A nivel endotelial también se favorece la vasoconstricción, las endotelinas son uno de ellos, hay un desbalance, óxido nítrico sintetasa, especies reactivas de oxígeno, hay cambios estructurales en los tejidos ya periféricos y también nota que aquí se promueve mayor liberación de citoquinas. Todos, al final de cuentas, van sumando para que este paciente, en un periodo de años, fase de luna de miel, asintomático al inicio, tenga ya la progresión de una falla cardíaca, como la hemos visto anteriormente. Detengámonos en valorar al sistema nervioso simpático, lo que ustedes vieron, ya explicaron en clase ya. Simplemente estamos cerrando el círculo en base a un conocimiento del por qué se desarrolla tal o cual aspecto negativo en la evolución de la falla cardíaca. Bueno, cuando el simpático se activa, evidentemente va a ser para ayudarnos, pero su sobreactivación, sigue activo en el tiempo, no se apaga, va a llevar a una serie de desórdenes que van a ser perjudiciales para la función de bomba. Valoremos primero esto que nada. Disminuye la respuesta de los receptores beta. ¿Y yo necesito que haya respuesta a los receptores beta? Sí, porque a través de una frecuencia cardíaca adecuada, sistema eléctrico del corazón, respuesta al miocardiocito por expresión de receptores beta. Recuerda que el músculo solamente tiene inervación simpática, no tiene parasimpática. Entonces, si hay estimulación sobre receptores beta, la fuerza contráctil se va a mantener. ¿Pero qué ocurre en este escenario? Hay una disminución en la respuesta que el receptor beta normalmente tenía a la liberación de catecolaminas. A esto se suma la hipertrofia del miocito. Es una célula de mayor tamaño. Como ha crecido, te va a demandar mayor oferta ¿de qué? De oxígeno y sustratos energéticos. En el momento que una población celular crece en tamaño, te va a pedir más alimento. Pero ¿cómo le vas a ofrecer eso si ya tú mismo, como bomba, estás en falla, estás en una insuficiencia cardíaca que está evolucionando en el tiempo? Evidentemente, en algún momento el desbalance va a ser mayor y el paciente va a ser mucho más sintomático. ¿Y eso qué va a llevar? A la aparición de necrosis o pérdida de células vitales que yo necesitaba por el poder contráctil que estas tenían. Por mecanismos de apoptosis, por mecanismos de fibrosis. Disminuyen los depósitos de norepinefrina. Entonces, hay un agotamiento también de las reservas de catecolaminas que el simpático tenía normalmente. Disminuye la inervación simpática, aparecen las arritmias, y en el tiempo hay una disfunción, tanto a nivel diastólico como sistólico. En algún momento domina uno más que otro. Más disfunción sistólica, problemas para inyectar un volumen de stroke. Más disfunción diastólica, problemas para recibir un volumen de sangre, una precarga, hacia el componente ventricular. ¿Qué ocurre a nivel renal? Bueno, como se activa el simpático, se aumenta o se favorece mayor resorción de sodio. Y esta mayor resorción de sodio que se ha activado porque estamos notando que la perfusión renal se perjudica para una estructura noble como ese riñón. El primer ejemplo, ese joven con una valvulopatía está orinando menos. Ese riñoncito, al ver que le está llegando menos volumen de sangre, inmediatamente activa el sistema renina-angiotensina. Y dice, me llega menos sangre, entonces le voy a dar más sangre al corazón para que me la devuelva. En ese escenario, lógicamente, a nivel del sistema tubular, túbulos colectores principalmente, favorece la reabsorción de sodio. Con el sodio se ve en el agua. Vale decir, va a proveer mayor precarga, pero para un sistema ventricular de cavidades que ya está algo agotado. Cuando este riñón, creyendo que va a ayudar a una bomba cardíaca para que le garantice mejor oferta de sangre, evidentemente en el tiempo va a terminar perjudicándola. Activa el sistema renina-angiotensina, como lo vimos, aumenta la resistencia vascular renal, es decir, la facilidad con la que la sangre podía llegar al riñón ahora va a verse comprometida. No a nivel de las arterias grandes, recuerda que a nivel glomerular la sangre ingresa por una arteriola aferente y sale por una arteriola eferente. Por la aferente, ¿quiénes van? Recuerden ustedes, se favorece mucho por la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Muy bien, disminuye la respuesta a los factores natriuréticos, también es un aspecto importante. Cuando el corazón detecta que hay mucho volumen de sangre desde la aurícula derecha, libera péptido natriurético auricular. Le dice al riñón, elimíname más sodio. Para que lo meta a eliminar el sodio, eliminemos más agua. Muy bien, en este escenario disminuye la respuesta a esos péptidos natriuréticos. Así se activen, así se estén liberando, no van a tener un blanco de acción adecuada sobre el componente renal. Y lógicamente en el tiempo se sigue liberando más renina, que se torna ya en un círculo vicioso en donde la mayor reabsorción de sodio y agua, repito, van a ser en el tiempo perjudiciales para la función de bomba. ¿Qué ocurre a nivel
Derecho vascular periférico. Evidentemente, la descarga de catecolaminas favorece la vasoconstricción y en el tiempo la hipertrofia vascular. Es decir, ese paciente se nos va a hacer más hipertenso. Porque en el momento que engruesa la capa muscular de las arteriales, lógicamente va a favorecer que el tono se incremente, el radio disminuya y por tanto la resistencia vascular sistémica también se vaya a elevar. En todos los escenarios hemos visto también de que cuando esta bomba cardíaca, este corazón, no puede bombear la sangre para garantizar una perfusión a toda la economía, va a ser detectada por los vasoreceptores de baja y alta presión. Aquí están los de alta presión, noveno, décimo par cardinal, que le van a decir al tronco lo que está pasando. Ha bajado la perfusión. Inmediatamente el tronco va hacia arriba y le dice al hipotálamo, libere más arginina vasopresina para que el riñón pueda retener más agua, más volemia, más ayuda a un supuesto corazón que no está bombeando la sangre como debe. Pero este no sabe de que ese corazón ya está insuficiente, que ya no puede. La razón por la cual la perfusión se ha visto perjudicada porque esta bomba ya no está en la capacidad solita de poder garantizar que se favorezca una buena inyección de un volumen de sangre adecuado para satisfacer las demandas de la economía. Y hacia abajo, lamentablemente aquí, activa a la vía simpática, la cual actuando a nivel del lecho vascular, a nivel del parénquima renal, a nivel de la médula renal y del mismo corazón, lo único que van a hacer es aumentar la descarga de catecolaminas que en el tiempo, lo hemos visto, se van a agotar, los receptores no van a responder, se va a generar hipertrofia que finalmente va a terminar en necrosis. Esa ayuda inicial, en otras palabras, no me va a favorecer en el tiempo, porque al final de cuentas, el costo que va a tener su sobreactivación persistente va a ser a costas de perder fibras musculares que me ayuden a mantener la contractilidad. Muy bien. Entonces, en este corazón insuficiente existe un factor lesivo, de injuria, de lesión, que en el tiempo ha ido evolucionando, activando una respuesta compensadora, el simpático a la cabeza, que va a conllevar que en el músculo mismo, en el tejido donde están albergados los miocardiocitos, comience a activarse esa cascada inflamatoria neuromoral con expresión de algunas citoquinas y reclutamiento de células inflamatorias que van a hacer que el tejido en sí cambie su histología. Junto con esto, la deprivación de una falta adecuada de oxígeno en sustratos energéticos llevará a la generación de la apoptosis, estrés oxidativo. Se suma todo esto y me lleva a desórdenes en la transmisión de señales eléctricas, perjudica la función ventilatoria en el pulmón, perjudica el lecho vascular, perjudica el lecho renal, perjudica la esfera hematológica. A final de cuentas, el mal funcionamiento de la bomba va a ya evolucionar a un desorden sistémico, en donde yo ya voy a ver un paciente evolucionado, ya descompensado. Pero cuando esto ocurre, evidentemente yo veo, este corazón debe estar bien dañado para que ahora tenga tanta manifestación clínica como lo hemos visto en los dos casos. El menor factor de estrés rápidamente llevó a que esa bomba claudique en su capacidad de poder defenderse de ese factor de estrés nuevo que se suma al que ya previamente, años atrás, activó todas estas respuestas anormales como se han señalado. Muy bien, ¿cómo podemos dividir nosotros los procesos fisiopatológicos que a final de cuentas van a inducir la aparición de una insuficiencia cardíaca? Básicamente nos concentramos en dos actores. En primer lugar, la falla cardíaca, la falla de bomba. Es decir, esa bomba cardíaca que ya no tenga la capacidad en el tiempo de poder garantizar que la sangre se inyecte a toda la economía como normalmente debería ser. ¿Ok? Ese es uno. Y dos, la falla vascular. Recuerda tú de que va a haber una activación del lecho vascular sistémico, que al final de cuentas va a llevar también a un remodelado que perjudica la función de bomba. Muy bien. Pareciera que mucho importa cómo está trabajando las cavidades izquierdas en el tiempo para definir si el paciente va a conseguir o no poder salir airoso de enfrentar un desorden que en un periodo de tiempo ha llevado a la descompensación. Pero decías hace un instante también de que no es el único compromiso que habitualmente vemos. No solamente es todo en falla cardíaca, no solamente es lado izquierdo. También puede haber en algún momento compromiso único de cavidades derechas, una falla cardíaca derecha como tal, que no resta de tener importancia. ¿Por qué?
porque lo que alimente al lado izquierdo directamente va a provenir de lo que hace el lado derecho, ¿ya? Y ese es un dato que no debemos olvidar nosotros. Entonces, tenemos un sistema de cavidades derechas que, trabajando en el tiempo, recibe un volumen de sangre que tienen que mandarlo a los pulmoncitos para que los alvéolos oxigenen la sangre, ¿cierto? Eso es lo que debería ocurrir normalmente. Se regresa a las cavidades izquierdas y desde aquí, desde la aorta, le inyecta la economía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una falla cardíaca derecha, al momento de que inyecta un volumen de sangre, le estoy devolviendo una precarga a las cavidades izquierdas. Si claudica la función de la cavidad derecha, evidentemente voy a perjudicar a la cavidad izquierda en el tiempo. Si claudica la función de las cavidades izquierdas, puedo también perjudicar la función de las cavidades derechas, sí. Es decir, uno y otro, al final de cuentas, están conectados. El mal funcionamiento de uno en el tiempo va a perjudicar también la función del otro. Muy bien. Veamos por separado qué es lo que ocurre en el escenario de una falla cardíaca derecha. Bueno, en general, ¿cómo se expresa? Con señales de congestión sistémica. Ya vimos ya, cuando fallan las cavidades derechas, ¿qué voy a ver? Que la sangre se acumula, se estanca a nivel de toda la economía. Venas dilatadas, ingurgitadas, hígado crecido, líquido en el abdomen, hinchazón en miembros inferiores, por ejemplo. Esa es señal de falla cardíaca derecha. ¿Y qué manifestación fisiopatológica de daño yo voy a enlazar esos hallazgos con un paciente en quien sospecho que tiene una falla cardíaca derecha? Evidentemente, hay un aumento en la presión diastólica final del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, al momento que recibe un volumen de sangre, al finalizar la diástole, tiene una presión mayor de la que habitualmente debería tener. Sabiéndose ya que las cavidades derechas tienen valores de presión mucho más bajos porque trabajan con un sistema de baja resistencia. La arteria pulmonar es un vaso de baja resistencia. Muy bien, entonces, en algún momento dado, un compromiso, como saca al lado del lado izquierdo, puede afectar a la función del lado derecho. Cuando el lado derecho, cavidades derechas, tienen problemas para inyectar un volumen de sangre al circuito pulmonar, es evidente que va a haber una acumulación de sangre al inicio en el ventrículo, otras ya en la aurícula. Esto asciende hacia la parte superior del cuerpo, venas yugulares, como lo hemos dicho, hacia la parte inferior, el hígado, uno de ellos, en el abdomen hay una acumulación de sangre, por tanto aumenta la presión hidrostática, hay fuga de líquido, lo que se va a expresar con la presencia de ascitis, solamente por presencia de falla cardíaca derecha. La falla cardíaca izquierda, que está enlazada aquí, evidentemente tiene otras condiciones más, en donde la capacidad de poder bombear la sangre a la economía para garantizar la oferta de oxígeno y nutrientes, el lado izquierdo tiene que ofertar la sangre, no lo pueda cumplir en algún momento dado, indefectiblemente, que no mueva la sangre, que no la logre inyectar, lleva a que la sangre se acumule en los tejidos de donde venía normalmente. Y aquí ya directamente lo enlazamos a la función pulmonar, los alvéolos. Los alvéolos van a comenzar a inundarse de agua, producto del mal manejo de fluidos que las cavidades izquierdas ahora no pueden hacer. Lo vamos a ver en detalle luego, no nos preocupamos. Este es el aspecto semiológico, fenotípico que trae el paciente con falla cardíaca derecha. Paciente con falla cardíaca derecha pura. Un paciente edematizado, es un edema global sistémico, tanto miembros superiores como miembros inferiores tienen edema, acumulación de agua. Aquí se ha graficado muy bien el hígado aumentado de tamaño. Las venas, acá está, si podemos ver la vena yugular externa, está francamente distendida, tal como lo graficó Netter en su momento. Ahí está, la vena yugular externa, está distendida, y probablemente acumulación de agua en el abdomen. Entonces, como tengo problemas para inyectar un volumen de sangre que entre al circuito pulmonar para oxigenarla y devolver a las cavidades izquierdas, tengo mal funcionamiento del lado derecho, es evidente que mi paciente no va a oxigenar adecuadamente la sangre, entonces mi paciente va a estar cianótico, va a mostrar señales de cianosis. Las venas van a estar distendidas, el hígado va a estar agrandado, el agua se va a acumular en el abdomen y lógicamente voy a encontrar aumento de volumen en las extremidades. Mi paciente, en otras palabras, viene en anasarca. Anasarca es que el paciente esté inundado en agua, más allá de lo que habitualmente le corresponde. Este es el típico cuadro de un paciente con ingurgitación, con acumulación de volumen de agua producto de una falla cardíaca derecha pura.
En cambio, en el paciente que arrastra o nos trae una falla cardíaca del lado izquierdo, para una condición, la sangre no puede pasar, tiene problemas para inyectarse o para pasar, se estanca a nivel retrógrado, se estanca y compromete, lamentablemente, al aparato respiratorio, representado por los alvéolos, ¿no? Como yo aumento la presión hidrostática, el agua inunda los alvéolos. Los alvéolos se llenan de agua, a eso le llamamos congestión pulmonar. ¿Es más aparatosa? ¿Es más sintomática? ¿Tiene más riesgo de muerte? Sí. Por eso es que muchas veces más nos apreciamos de estudiar cómo está la función del ventrículo izquierdo más que del ventrículo derecho. Siempre está la importancia, porque evidentemente un ventrículo derecho que no inyecte un volumen de sangre al pulmón, que al final de cuentas le va a regresar a las cavidades izquierdas, también va a perjudicar en el tiempo la función de cavidades izquierdas, y al final va a afectar la perfusión de toda la economía. Muy bien, entonces en la falla cardíaca izquierda es común que encontremos señales de congestión pulmonar, en mayor o menor medida. Entonces mi paciente puede traer señales de compromiso en la función pulmonar, y eso lógicamente va a irse expresado porque mi paciente viene con sensación de falta de aire, viene con disnea. Lo característico aquí es que también aumenta la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. Entonces, valoremos los hallazgos asociados a la falla cardíaca izquierda, que pueden tener dos escenarios, ¿no? Uno, por una falla debido a que mi paciente tiene una poscardia incrementada, es un paciente hipertenso, o tiene un desorden valvular, una coartación de la aorta, o tiene un ductus arterioso, hay un remanente de sangre que retorna y que lógicamente aumenta la poscarga y hace sufrir más a las cavidades izquierdas. Que tenga una estenosis de la válvula aórtica, la válvula aórtica al momento de aperturarse no lo haga al 100%, solo aperture un área, un orificio de menor diámetro del que originalmente se tenía. Eso se conoce como estenosis aórtica. O que tenga una insuficiencia aórtica, la sangre sale pero regresa, cuestión que no debería ocurrir. O que tenga una insuficiencia mitral, o que tenga ya un daño en la función de bomba, como ocurre habitualmente en el escenario del infarto. Esa es una falla de las cavidades izquierdas. El otro es cuando ocurre algún tipo de obstrucción, algo que limite el desplazamiento normal del volumen de sangre. Y en ese escenario, nuevamente a nivel de la mitral, podemos tener una estenosis, es decir, la sangre no puede pasar de la aurícula al ventrículo, sangre que se estanca, o que se detiene, o que esté enlentecida en su tránsito, favorece la formación de coágulos, activa la cascada de la coagulación, se forma un trombo intraauricular, con una serie de complicaciones que veremos también un poquito en neuro. Lógicamente, en este escenario la sangre no se vacía, igual en forma retrógrada, regresa hacia el lecho vascular pulmonar. Otra es una compresión extrínseca. A veces mi paciente es portador de un tumor, una neoplasia a nivel del tórax, que comprime a las venas que llevan la sangre desde el circuito pulmonar hacia las cavidades izquierdas. Lógicamente, también aquí me va a aumentar la presión hidrostática que conlleve la acumulación de agua en los alvéolos y con esto, lógicamente, la sensación de falta de aire que nuestros pacientes habitualmente tienen. En el tiempo, una falla cardíaca izquierda no controlada, no manejada, en donde una serie de condiciones no permiten llevar a un mejor proceso de control de la enfermedad misma, van a terminar también afectando a las cavidades derechas. Retrógradamente se transmiten las señales, afecta al ventrículo derecho, afecta a la aurícula, y mi paciente va a mostrar señales de congestión. Repito que cuando yo veo a un paciente con señales de compromiso a nivel pulmonar, o de la perfusión, o de ambas, y el agregado de acumulación de agua en la economía propio de la falla cardíaca derecha, es decir, tiene falla cardíaca izquierda y también falla cardíaca derecha, le llamamos a ese escenario el de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Es una falla cardíaca congestiva. Bueno, aquí vemos la función de bomba, ventrículo derecho, VD, ventrículo izquierdo. ¿Qué notamos ahí? Que ese ventrículo izquierdo casi no se mueve. Este ventrículo izquierdo casi ni se está moviendo. Si yo te dijera acá, periféricamente, lo estoy viendo, no se mueve. Mire el ventrículo derecho, lo voy a graficar como está. El músculo siquiera se acerca al medio, aquí, se está acercando. El ventrículo izquierdo, si me pongo en un punto central, casi no se mueve. Claramente aquí estamos enfrentando a un paciente con una severa alteración en la función contráctil.
la eyección, es decir, es una falla cardíaca de predominio sistólico, la bomba está mal. Por tanto, yo diré, cuando yo veo esta alteración y el paciente viene descompensado, tengo que trabajar con la bomba, tengo que mejorar, ¿qué cosa? Su fuerza contráctil. ¿Ok? Es importante, entonces, cuando vemos un paciente con falla cardíaca, ver a qué tipo corresponde. ¿Es la contractilidad la que se ha afectado? Si es así, yo ya más o menos recuerdo algunas drogas en farmacología que me pueden ayudar a mejorar fuerza contráctil. Pero ¿qué pasa si la contractilidad es buena? Puede ser que el problema no sea sistólico, sino sea el de llenado, la fase diastólica, la que está comprometida. Tengo otro grupo de drogas que me van a ayudar en ese escenario. Por eso es muy importante en medicina hoy en día poder visualizar cuál es el desorden que habitualmente está acompañando al hallazgo que nosotros estamos viendo en ese momento. Muy bien, entonces en la clasificación de la falla cardíaca aguda hemos visto dos escenarios. Una en donde el paciente estaba muy bien, era sintomático, no tenía ninguna patología de base y súbitamente debuta con una. Es decir, una falla cardíaca nueva, de reciente inicio. Y la otra en donde el paciente ya tenía un daño y por alguna condición, esta se ha descompensado. Muy bien, entonces cuando vemos un paciente con una falla cardíaca descompensada, podemos pensar básicamente en dos brazos, en dos escenarios. Que la descompensación, en este caso yéndonos al lado izquierdo, que nos importa mucho, hemos visto por qué, sea de tipo sistólico o que sea de tipo diastólico. ¿Ya? Entonces, uno de los dos escenarios debería tener. A veces tiene los dos, pero con dominancia de uno de ellos. Y en base a esa determinación, uno enfoca el tratamiento. ¿Qué le voy a dar a este paciente en particular? No olviden que muchas de las disfunciones diastólicas de llenado, un ventrículo duro, van muchas veces asociado al paciente con hipertensión arterial. Entonces aquí vemos lo del escenario de la falla cardíaca diastólica. Mire, es un músculo cardíaco hipertrofiado. Y la hipertrofia, en este caso concéntrica, ¿dónde la veo? Habitualmente usted la va a ver en el paciente que es hipertenso. Lógico, un ventrículo izquierdo que estaba tratando de vencer una poscarga incrementada, tiene que aumentar la masa muscular cardíaca. Por eso fue que se hipertrofió. Al hipertrofiarse, se pone más duro, más rígido. Para cuando la sangre tiene que pasar de la aurícula al ventrículo, va a encontrar un músculo duro. Entonces, tengo un problema para llenar el ventrículo. Falla cardíaca diastólica. Entonces, en este escenario, ¿qué voy a encontrar? La función contráctil está bien, se contrae. O sea, la fase sistólica, el volumen stroke se da. El problema básicamente aquí es el llenado diastólico. Lógicamente, al inicio voy a llenar menos, voy a tener menos problemas para llenar el ventrículo izquierdo, el paciente no va a ser tan sintomático. Pero ustedes saben que el volumen stroke más o menos es de 70 mililitros. Que baje así a 65, 60, 55, todavía el paciente puede estar con eso. Pero ¿qué ocurriría si solamente le estás proporcionando 30 mililitros, 25 mililitros? ¿Creen que podría la economía sostenerse con 25 mililitros de volumen de stroke? Evidentemente que no. Así tengo una buena función contráctil, fase eyectiva, sistólica. El mal llenado que se pueda tener en algún momento va a perjudicar, al final de cuentas, la calidad de sangre que le llegue a la economía. Esto se explica, la falla cardíaca diastólica, porque en el escenario del paciente hipertenso, el ventrículo izquierdo sobre todo, va a tener que adecuarse a ese aumento de la poscarga engrosando su pared. Y según Laplace, nos dice que la tensión de la pared va representada por la presión multiplicada por el radio dividida por el trabajo que tiene que hacer el músculo para poder bombear la sangre. Entonces, a mayor grosor, mayor presión. A mayor presión, mayor tensión. Cuando la sangre, repito, intente llenar a las cavidades izquierdas, evidentemente voy a perjudicar la garantía de que haya un desplazamiento adecuado de sangre que luego sea eyectado a toda la economía. Muy bien. ¿Cómo es que se presentan habitualmente los pacientes con falla cardíaca? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, hemos visto un escenario catastrófico para nosotros y en donde tenemos que tratar bastante rápido, en donde la falla cardíaca se presenta en pocos minutos. Otros en donde el paciente viene hipertenso y esta es la causa de la descompensación, como lo vimos en el caso 2. Otro en donde el paciente estaba tan dañado que ya no podía eyectar un volumen stroke y terminó acumulando un volumen de sangre en el circuito pulmonar. Me llevó a la presencia de congestión y edema pulmonar. Otro en donde la función de bomba ya no puede mover un
una cantidad de sangre y lo lleva a estado de shock. Como es la bomba la que falla, hablamos de shock cardiogénico, ¿no? También se le llama síndrome de bajo gasto. Cuando la bomba ha perdido miocardiocitos vitales, postinfarto, por ejemplo, no se puede contraer con la fuerza que lo hacía antes, no me va a realizar editar un volumen de sangre adecuado a toda la economía. Hay otros escenarios en donde el gasto cardíaco es alto. Hay bastante volumen de sangre que se mueve en cada ciclo cardíaco. ¿Pero por qué eso me convendría, dirían ustedes? No, cuando tenemos mayor volumen de sangre que se mueve en la economía, por ejemplo, un paciente con anemia severa, 5 de hemoglobina, menos masa eritrocitaria, menos carros en la avenida Circunvalación, el desplazamiento es fluido, es rápido. Entonces hay mayor volumen de sangre que pasa por un territorio en particular. Cuando hay mucho eritrocito, la contraparte, todo se congestiona, el tránsito es lento. Ni uno ni otro son buenos. ¿Por qué el gasto alto no nos conviene a nosotros? Porque permite que haya un mayor volumen de sangre en un territorio en particular. Y si hay mayor volumen de sangre, mayor presión hidrostática. Si hay mayor presión hidrostática, mayor fuga de líquido. No nos conviene. Paciente con tirotoxicosis, paciente gestante, por ejemplo, nos llevan también a zonas de falla cardíaca o de gasto alto, ¿no? Y el otro escenario, cuando solamente tenemos falla cardíaca del lado derecho del corazón. Bueno, ¿cómo enfrentamos entonces a un paciente con falla cardíaca que súbitamente, en forma repentina, se está presentando, o ya era un paciente con falla cardíaca en donde algún factor nuevo se ha sumado y lo está descompensando? Bueno, el manejo siempre va a ser difícil, porque muchas de las manifestaciones que acompañan al paciente con falla cardíaca los vemos en otras enfermedades más. Es decir, existen otras enfermedades que presentan los mismos síntomas. Hablando solamente de la disnea, esa sensación de falta de aire, tiene muchas causas, y las causas casi siempre se concentran, o es el pulmón, o es el corazón, o son ambos. Puede tratarse de una embolia pulmonar, de un infarto, una neumonía, un EPOC descompensado, un asma bronquial, por ejemplo. El paciente va a venir con disnea. Claramente mi trabajo va a ser, ¿es pulmón, o es corazón, o son ambos, como tarea de reconocimiento? Ver a un paciente de este tipo que no tolera estar acostado, tiene que estar sentado, está inquieto, está sudoroso, busca una posición que le permite estar tranquilo, básicamente a nosotros nos enlaza a decir, este paciente tiene una falla respiratoria importante. Falla respiratoria importante. Nuestro trabajo es saber por qué. Es decir, cuáles son los acompañantes para definir por qué está ocurriendo este escenario. Particularmente aquí, uno le toma una placa de tórax buscando un daño, sí, evidentemente encuentra un patrón congestivo en alas de mariposa, para mí eso es edema agudo de pulmón, pero lo que más me llama la atención, un corazón súper agrandado, ¿no? Una cardiomegalia. Ya de por sí, viendo este patrón, yo digo, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada, en donde yo más me inclinaría a pensar que es el ventrículo izquierdo el que ha fallado. La pregunta sería, ¿por qué ha fallado? ¿Cómo ayudo a este paciente? Para definir en sí el manejo que yo tendría con él. En general, los factores que precipitan la descompensación de un paciente que ya se sabía que tenía falla cardíaca van asociados a diferentes escenarios. Un paciente de falla cardíaca en donde el volumen de sangre se maneja con mucha reserva y súbitamente el paciente se sobrecarga de volumen de agua, ingiere una mayor cantidad de la que le debería corresponder día a día, o ingiere una mayor cantidad de sodio en la dieta, por ejemplo, que sabemos que va acompañándose de agua indefectiblemente, pueden conllevar la aparición de una descompensación. Para que la bomba cardíaca trabaje adecuadamente en este paciente, yo he calculado que su dieta debería ser de 1.200 mililitros al día. Y este paciente un día decide tomar 2.500, 3.000 mililitros de alimentos en el día. ¿Qué va a hacer? Va a sobrecargar su economía de un volumen de agua cuyo corazón no puede movilizar, se descompensa. O en el caso de la dieta rica en sal, como lo mencioné anteriormente. Causas que afecten al corazón. Bueno, este paciente con falla cardíaca no está libre de sufrir fenómenos de isquemia, de arritmia, o que súbitamente la presión arterial se incremente a niveles bastante elevados. Causas no cardíacas son otros factores diferentes. No es el corazón, es un factor de estrés diferente. Por ejemplo, la infección, un paciente séptico, o que tenga alguna otra comorbilidad que sea descompensado, o que me haga una embolia. Por citar algunos ejemplos, cualquier factor de estrés, una pancreatitis grave, un accidente de tránsito, ya tenía falla cardíaca, el estrés del accidente, el trauma, el dolor, la ansiedad, me conlleva una descompensación de la función de bomba. Exposición a toxinas y lo que ya detallamos ya en relación a la sobrecarga del volumen. Otros factores ya más definidos a nivel de la cardiopatía isquémica, por ejemplo, los infartos, ya los señalamos ya, valulopatías, como en el caso de los pacientes que traía, miopatías como la miocardiopatía, el cerebro posparto,
pueden hacer miocardiopatía las mujeres que han estado gestando recientemente, pacientes hipertensos, pacientes con factores de estrés tipo sepsis, tirotoxicosis, anemia, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, o descompensación de una falla persistente, el paciente no quiere recibir su tratamiento, hace caso omiso a las recomendaciones de volumen de agua que debería ingerir, está presentando un factor de estrés nuevo, un evento cerebrovascular, es sometido a una cirugía, presenta una falla renal, un broncoespasmo, expulsión a drogas, etcétera, etcétera. Entonces son condiciones en un paciente que estaba más o menos controlado, que aparecieron, o se sumaron, o dejaron de hacerse por alguna condición, y el paciente activa una respuesta de mal funcionamiento de bomba, que al final de cuentas perjudica a la economía, porque no le permite recibir el oxígeno y los sustratos energéticos que requiere para mantener la vitalidad celular. Bueno, cuando vemos a un paciente en falla cardíaca, siempre debemos descartar a las otras enfermedades que se parecen. El paciente clásicamente va a venir acompañando de una molestia casi general, casi, no absoluta, la disnea, sensación de falta de aire. El paciente que viene con falla cardíaca casi siempre va a decir, tengo sensación de falta de aire. En el estudio ADER, un estudio grande para ver cómo se comportaron los pacientes con falla cardíaca, casi 90% de los pacientes ya venían manifestando disnea. Otro grupo, disnea paroxística nocturna. Están tranquilos en el día, en la noche se acuestan y súbitamente se despiertan ansiosos en la noche con que les falte el aire. No saben qué ocurre, se vuelven a acostar. Y a las horas otra vez despiertan con sensación de falta de aire. Recuerden ustedes que cuando están de pie, están despiertos en el día, por efecto de gravedad, los líquidos tienden a irse hacia las zonas de declive. Cuando usted se acuesta, lógicamente el líquido se redistribuye y abarca un mayor territorio, en especial a nivel pulmonar. Alvéolos inundados de agua, lógicamente causa un desequilibrio de ventilación-perfusión y el paciente puede activar una señal de alarma que es la disnea. Esto generalmente asociado a la ortopnea. El paciente no tolera el decúbito. Está acostado con una almohada, ahora tiene que dormir con 3, 4, 5 almohadas o dormir sentado. Esa es ortopnea, señal de que esos pulmones en una posición determinada, dado que hay un mayor territorio expuesto a un volumen de agua que se acumula en los pulmones, no le permite eliminarla con la facilidad que normalmente debería ser, siempre y cuando la bomba estuviera trabajando de forma normal. Edema periférico, fatiga, tos. La tos, sobre todo cuando hay una acumulación de agua importante a nivel de los alvéolos. Entonces, la manifestación más frecuente que vemos en los pacientes, repito, la disnea, ¿no? Pero no es exclusiva del paciente con falla cardíaca. Muy bien. Entonces, entre el paciente, me parece a mí que es una falla cardíaca. Muy bien. Usted tiene definido que es una falla cardíaca. Inmediatamente debe responder 2 preguntas. Sabiendo que la bomba, ventrículo izquierdo otra vez, recibe un volumen de sangre que viene del pulmón y ese volumen de sangre lo tiene que inyectar a la economía, vamos a ver acá, bomba cardíaca, ventrículo izquierdo, recibo un volumen de sangre que tengo que inyectar por la aorta a la economía y este volumen de sangre vino de los alvéolos. Yo digo, primero que nada, establezcamos cuál es el equilibrio de este paciente con falla cardíaca. ¿Hay señales de congestión? Me preguntaré yo. Señales de que el ventrículo izquierdo no puede recibir un volumen de sangre porque algo lo está afectando en su función de bomba. Entonces, para responder esa pregunta, yo tengo que escuchar al paciente. ¿Hay ruidos en los pulmones? Crepitantes, por ejemplo. Si los tiene, usted dice, este paciente está congestionado. La bomba cardíaca está mal. No puede mover o recibir un volumen de sangre y inyectarlo a la economía. En segundo lugar, la perfusión. La sangre que está inyectándose a la economía es la adecuada. En este caso, en la primera caso viñeta que vimos, el paciente orinaba poco. Recuerda que el riñón recibe un volumen de sangre continuo. Si no lo recibe, claudica en su función. ¿Cómo lo ve? Volumen de orina disminuido. ¿Pero qué más puedo notar yo en el paciente? Toco la piel. Si hay un volumen de sangre que circula en toda la economía, yo toco al paciente y voy a notar que su piel está tibia, está caliente. Señales de que hay buena perfusión. Entonces, cuando uno ve a un paciente de falla cardíaca, inmediatamente debe definir, ¿hay compromiso pulmonar? Sí, está congestionado. ¿Hay compromiso sistémico? Le toco la piel, veo si orino o no. Defino. Si está orinando bien, entonces digo la perfusión es adecuada. ¿Por qué me importa responder si hay congestión y perfusión? Porque en base a eso, a esas 2 preguntas, usted va a establecer tratamiento. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué pasaría si a usted le dicen, el paciente solo tiene congestión, tiene mucha agua en el cuerpo, pero la perfusión es buena? Su lógica, ¿cuál será? Tengo que retirar el agua en exceso que tiene el paciente.
Si el riñón trabaja bien, por el riñón ayudaré que se elimine el exceso de agua que tiene. Si al contrario le dicen, el paciente no está congestionado, pero la piel está fría, está orinando un poco, yo digo, esa bomba cardíaca está trabajando mal. Entonces mi objetivo terapéutico será trabajar con la bomba, mejorar fuerza contráctil. Para eso me sirven esas dos preguntas. Y en base a ello, se diseñó este esquema. En clínica lo vamos a modificar. Cuando hagan clínica conmigo, vamos a hacer ecografía pulmonar. Empleamos otra metódica muy parecida a esta, pero es mejor viendo cómo están los pulmones. Pero esta que es netamente clínica, desde el punto de vista de la semiología, nos va a ayudar a entender mejor el proceso que nosotros valoramos. Dos preguntas, ¿no? Una y dos. ¿Su paciente tiene congestión? La respuesta puede ser que sí, es decir, los alvéolos están llenos de agua, están congestionados. Pero puede ser que sí. En relación a la hipoperfusión, ¿está hipoperfundido? Puede ser la respuesta que sí, pero yo necesito enlazar la perfusión con la congestión. Muy bien. Entonces te dice en un escenario, ¿el paciente tiene congestión? No, no tiene congestión. Entonces digo, los pulmones están a salvo. ¿Garantiza qué cosa? Que se está oxigenando bien la sangre. Muy bien. ¿Su paciente está hipoperfundido? No, la perfusión es buena. Entonces yo digo, este paciente tiene falla cardíaca, pero está compensado. ¿Por qué dices que está compensado? Uno, porque sus pulmones no están dañados, están oxigenando la sangre. Y dos, a pesar de que tiene falla cardíaca, está ofertando un volumen de sangre suficiente para que los órganos trabajen bien. Eso es falla cardíaca compensada. ¿Qué pasa si te dicen, no está congestionado, pero le toco la piel y la piel está fría, está seca? Ah, ya. Entonces, este paciente no tiene compromiso pulmonar, pero a nivel de la piel sí existe una vasoconstricción importante que no permite la llegada adecuada de la sangre. Entonces tú dirás, trabajaré más a nivel sistémico. Le tendría que dar algún vasodilatador. ¿Qué ocurriera si te dijera, ¿está congestionado? Sí. ¿Está hipoperfundido? También. Es decir, tiene el peor escenario, ¿no? Tiene daño alveolar y también el riñoncito está comprometido. Los dos órganos importantes que trabajan con la bomba cardíaca están dañados. Caramba, entonces tú dices, tiene agua en los pulmones y aparte la perfusión es mala. Yo digo, esa bomba cardíaca está muy mal. Si yo quisiera, en ese escenario donde la bomba está enferma, ha dañado el pulmón y está preocupando la perfusión renal, diré, trabajaré pues quitando el agua. Pero date cuenta, generalmente el paciente hipoperfundido tiene presión baja. Si tú le quitas el agua con alguna droga, vas a bajar volemia. Y si bajas volemia, vas a bajar mucho la presión. En un paciente que de por sí ya está hipotenso, ya está hipoperfundido. La teoría de decirte, sacar agua del pulmón, por ejemplo, en un paciente que está sobrecargado de volumen de agua, pero no te fijaste que también la perfusión estaba perjudicada, matas al paciente. En otras palabras, cuando tú ves ese escenario, primero te ubicas, te posicionas, con qué tipo de paciente estás trabajando para saber cuál va a ser tu primera medida a llevar a cabo. No seamos tan teóricos de decir, mucha agua en el pulmón, poca perfusión, saquemos el agua del pulmón sin antes saber valorar que esa perfusión también tendría que ser garantizada. Yo sé que por la poca perfusión el riñón se está comprometiendo y también está afectando al lado pulmonar, pero tengo que saber cómo está trabajando la bomba. Si está hipoperfundido, por alguna razón es. El hecho de que esté hipotenso, hipoperfundido, por ejemplo, va a decir, bueno, si está hipoperfundido, le daré agua, porque si hay más volemia, más presión. Pero un ratito, si tú le das más agua, más alvéolos se van a inundar también de agua. Al final, el darle fluidos también va a ser perjudicial para el paciente. La pregunta es, entonces, ¿qué le doy? Tú tienes que guiarte, repito, de lo que es la función de bomba. Nuevamente traemos nuestro ecógrafo y tenemos que ver al paciente. Claro que la clínica me va a ayudar, pero hoy en día lo mejor es ya ver al paciente. Incluso cuando hagamos semio, vamos a poder ver algunos pacientes que van a venir en esa condición y ahí, quién sabe, vamos a entender mejor el proceso. Pero el peor escenario, repito, es aquel paciente que está congestionado y que también está hipoperfundido. La placa de tórax es una herramienta vital. Ya sé que vienen con disnea, pero dense cuenta que solo 3/4 de pacientes vienen con manifestaciones de daño en la placa de tórax, ¿no? No todos vienen con patrón congestivo pulmonar. Muchos vienen con pulmón negro, como que todo estuviera adecuado en el trabajo pulmonar. No siempre se halla esa normalidad. Me ayuda básicamente para descartar otras entidades. ¿Qué pasaría si en un paciente con disnea, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en la placa de tórax encuentro un velamiento, todo velado, todo blanco?
Yo digo, esto es una neumonía. Esa es la causa de la disnea, cerrado. Me sirve para hacer diagnóstico diferencial, descartar otras entidades. ¿Qué pasa si encuentro un velamiento periférico? Ah, este paciente tiene derrame pleural. ¿Me puede llevar a la disnea? Sí, esa es la causa de la disnea. Entonces me sirve para descartar otras entidades. Como me ayuda, como también me ayuda a descartar condiciones cardíacas. El electro, siempre vital pedirlo en el escenario de emergencia. ¿Por qué? Porque muchos pacientes sometidos a estrés, recuerda que en ese momento que vienes descompensado, vienes súper estresado, hay activación con liberación de catecolaminas, tu simpático está trabajando al máximo, puedes generar también desequilibrios oferta-demanda, infartos, isquemia y la aparición de arritmias cardíacas. ¿No? Un tercio de pacientes que viene con falla cardíaca descompensada, tiene una arritmia frecuente que es la fibrilación auricular. No olvidar también eso. Bueno, el laboratorio me sirve para pedir otros componentes más que estén asociados a la descompensación. La ecocardiografía, les dije, es vital. Todo paciente con sospecha de falla cardíaca hay que hacer la ecocardiografía. No podemos darle de alta así nomás. Yo tengo que saber cómo está la bomba. Hay disfunción sistólica, contracción, volumen latido, volumen de estrés, volumen circulante efectivo, pues problemas en el llenado. Eso tengo que saber. Porque en base a eso, valorando volumen, dimensiones, cómo se mueve, cómo está la función valvular, yo determinaré qué tratamiento le voy a dar al paciente. Porque si no lo enfoco de esa manera, y el paciente mal que bien compensa algo y le doy de alta, a los pocos días va a volver. Necesitamos valorarlo ya viendo la estructura de daño. Ya no estamos en la semiología antigua donde solamente veíamos clínicamente al paciente. Miren esta función de bomba del lado izquierdo, estoy dejando muy buena bomba, muy buen ventrículo izquierdo, y este de acá, que casi no se mueve. Este lo van a repetir, que casi no se mueve. ¿Ya? Señales de que ya tiene algún tipo de disfunción agregada. Ahí lo van a ver otra vez. Este ventrículo izquierdo se mueve muy bien, pero este de acá, franca falla. Yo diría, acá hay una fracción de eyección 60%, acá no llega ni al 25%. Es bomba la que ha fallado, es compromiso sistólico. Entonces directamente usted dice, bueno, si es la bomba, yo tengo que trabajar con drogas que mejoren contractilidad. En ese escenario tendré que trabajar, viendo ya cuál es el fenómeno en donde se haya asociado más la falla cardíaca. ¿Ya? Esta es una, por ejemplo, miren ese ventrículo izquierdo, casi ni se mueve, ¿eh? Casi no se mueve. Acá se mueve la base de aquí para abajo, pero la parte del ápex, la zona media, casi no se mueve. Esta fracción de eyección no llega al 30%. O sea, más de la mitad ya se comprometió. Estos pacientes circulan muchos, están tranquilos, pero en un momento para un factor de estrés, sepsis, trauma, desorden hormonal, alguna droga que hayan dejado de consumir, un nuevo infarto, una arritmia, una elevación de la presión arterial, etcétera, etcétera, van a llevar a una rápida descompensación. Muy bien, entonces, en otras palabras, ya para resumir y casi terminar esta presentación, cuando nosotros vemos un paciente con falla cardíaca, primero que nada tenemos que confirmar, ¿es realmente lo que pienso o no? Las pruebas, la ayuda de laboratorio, de imágenes, va a ser determinante en confirmar el cuadro. Clasificarla, ¿es aguda o es una que ya tenía que ser descompensada? Y junto con esto, ¿cuál ha sido el factor que lo descompensó? Porque nada me sirve trabajar con la bomba si no sé por qué falló, por qué se descompensó. Si tiene una sepsis, trataré de la sepsis. Si tiene una tormenta tiroidea, trataré de la tormenta tiroidea. Si tiene una elevación de la presión arterial, trataré de la presión. Si tiene una arritmia cardíaca descompensada, trataré de la arritmia. Es decir, siempre buscar el factor desencadenante, buscarlo. ¿Por qué se descompensó? Él estaba bien, ayer estaba muy bien y hoy día se descompensó. Buscar el por qué. Siempre valorar el perfil clínico hemodinámico. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Tiene congestión? Repito, tiene congestión. ¿Y cómo está la perfusión? ¿Cómo está la perfusión? Congestión, alvéolos, perfusión. ¿Reciben los órganos de la economía lo que deben recibir o no? Y finalmente, la estratificación de riesgo. De esto hablaré muy poco. La Asociación Americana de Corazón, la AJA, establece 4 tipos de falla cardíaca en relación a su evolución. A, B, C y D. A es el asintomático. El que no tiene nada, en otras palabras. ¿No? El que tiene alguna condición de riesgo. Por ejemplo, es hipertenso. Ya le dijeron que es hipertenso, es diabético, es obeso, es fumador. Ah, ya, tú tienes falla cardíaca, oye, un ratito, pero yo no tengo nada. Efectivamente, le haces una ecocardiografía, no hay nada. Le haces un electro, no hay nada. Le examinas clínicamente, no hay nada. Sí, pero tienes factor de riesgo, eres A. El B
es el que igual está sintomático, no tiene nada, ningún síntoma, no tiene disnea, no se cansa, no se agita, no tiene dolor del pecho, nada. Le tomas un electro y ya notas que hay crecimiento del ventrículo izquierdo, está hipertrofiándose. O le tomas un ecocardio y ya notas esos cambios. O le mides espectro natriurético B y sale elevado a más de 500. Tú dices, ah, no, este paciente, a pesar de que es asintomático, ya tiene evidencia de daño a órgano blanco. El C es aquel paciente que ya teniendo daño a órgano blanco, ahora sí se hace sintomático. ¿Sabe qué, doc? Me agito cuando subo las gradas en mi casa, cosa que antes no hacía. ¿Sabe qué? Se me están hinchando las piernas, ¿no? Entonces, ese paciente ya evolucionó al estadio C. Y el D es aquel paciente en donde ya es una falla cardíaca avanzada, en donde hagamos lo que hagamos, el paciente va a mejorar por muy corto tiempo o quién sabe, ni va a mejorar. No olvidemos, al momento de enfrentar cualquier paciente con falla cardíaca, que el volumen de sangre, volumen circulante efectivo y lo demás, representa a la cantidad de sangre que se bombea en la unidad de tiempo y está representada por el volumen stroke por la frecuencia cardíaca en relación al gasto cardíaco mismo. Los mecanismos de falla cardíaca, casi siempre cuando uno ve a un paciente descompensado, van a ir asociados a alteraciones en la frecuencia cardíaca, algunos vienen con taquiarritmia, alteraciones en el volumen sistólico, poca oferta, poco volumen eyectado de la economía, o si por alguna condición la economía tiene un aumento de la demanda, una pancreatitis aguda grave, el paciente tiene falla cardíaca, pero hay tanta cascada inflamatoria en el parénquima pancreático que esa bomba ahora se ve forzada a tener que ofrecer más de lo que ya puede. Claudica su función, manifestaciones de falla cardíaca. El volumen sistólico, no olviden, depende de 3 variables, ¿no? Poscarga, precarga y contractilidad, que ya lo ponemos también en función de bomba, por eso lo avanzo rapidito. Recuerda que en la compensación siempre se va a buscar activar señales de ayuda. El mecanismo de Frank-Starling busca ayudar a mejorar la contractilidad, pero en el tiempo termina siendo perjudicial, porque esa es una respuesta que debería ser temporal, de corto tiempo. Lamentablemente, en el escenario de agresión, esta se prolonga y afecta seriamente la función de la bomba cardíaca, llevando a la hipertrofia y a una activación neurohumoral persistente. Miren lo que ocurre en el edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Ustedes han visto edema agudo de pulmón de causa no cardiogénica, el distrés respiratorio agudo. Cuando hablamos de edema agudo de pulmón, estamos hablando de que los alvéolos se van a ver comprometidos. Y este compromiso alveolar directamente es porque está fallando la función de bomba. El ventrículo izquierdo principalmente, algo está afectando. Recuerden que la sangre regresa con las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de aquí por la aorta a toda la economía. Muy bien. Entonces, aquella acumulación de líquidos, fluidos, agua nada más en el alvéolo, no proteínas, como es lo característico del distrés respiratorio agudo, se conoce como edema agudo de pulmón cardiogénico. Es el cardiogénico, porque es la bomba cardíaca, este de acá, el que ha fallado y está perjudicando la función alveolar en lo que concierne a recibir volúmenes de aire necesarios para oxigenarla en forma adecuada. Pero vemos lo que ocurre, tanto a nivel sistólico como a nivel diastólico. En la falla sistólica, la bomba está mal, no eyecta un volumen de sangre adecuado a la economía, cae el gasto cardíaco, representado aquí por caída del volumen stroke, ¿cierto? Lo sabemos. Si te contraes mal, eyectas un menor volumen de sangre a la economía. En la fase diastólica, tienes problema para llenarte. Aumenta la presión diastólica final. Retienes un volumen de sangre. No lo puedes recibir adecuadamente. Entonces, ¿quién sufre? El pulmón. El pulmón se congestiona. Acá yo veo alteraciones en la perfusión. Aquí veo la congestión, que detallamos hace un instante. Muy bien. En ambos escenarios, lógicamente el proceso sigue aumentando, me lleva a caída de la perfusión, que puede ir o no de la mano con hipotensión, es decir, un paciente normotenso no me dice que la perfusión sea adecuada, el compromiso pulmonar, alvéolo, inundado de agua, así hay un capilar que lo perfunda, no oxígeno, entonces genera hipoxemia. Sigue avanzando el proceso, la caída de la presión arterial de la perfusión misma perjudica el mismo corazón, cae la perfusión a nivel de las coronarias. Se suman a las anteriores, cuando cae la perfusión sistémica, cae la oxigenación, el simpático intenta compensar generando una vasoconstricción compensadora. Aumenta la resistencia vascular periférica, pero al meterse a la resistencia hace que esa bomba ya no pueda, porque le estás aumentando poscarga, y ella ya estaba agotada antes de que tú generes esa respuesta compensadora.
Peor aún, tú crees que está mal la perfusión, porque lo encuentras hipotenso, le das fluidos y empeoras más el proceso, porque al darle más fluidos, congestionas más a los pulmones. Círculo vicioso, se sigue generando la isquemia, ocurre la disfunción miocárdica progresiva, a lo cual se activa nuevamente las otras señales, círculo vicioso, repito, y finalmente su paciente fallece, muere, por este estado de descompensación. Entonces, mi tratamiento, en general, significa para nosotros tener que aliviar rápidamente los síntomas. Recuerda que estos pacientes vienen muy sintomáticos, vienen muy mal. Si no hacemos la misma ruta de manejo en tiempos para intentar compensarlo, nuestros pacientes muchas veces se van a ir, van a morir. Tenemos que actuar rápido. Si viene congestionado, aliviar rápidamente la congestión pulmonar, sacarle el agua rápidamente de los pulmones, siempre y cuando valoremos las otras condiciones de estabilidad hemodinámica que el paciente debiera tener. Entonces, siempre va a ir de la mano con la estabilidad hemodinámica. Una vez compensado esto, recién pensamos en la terapia a largo plazo y manejar aquellas comorbilidades que lo puedan descompensar más. Por ejemplo, en el escenario del paciente descompensado, gravemente enfermo, tenemos algunos dispositivos de ayuda. La bomba ya está mal, se contrae mal. Haga lo que haga, no hay bomba con quien trabajar. Entonces yo digo, si no hay bomba con quien trabajar, este paciente indefectiblemente se va a morir. Sí, se va a morir. ¿Qué me queda por hacer? Tienes que acudir a otros mecanismos de ayuda temporal. ¿Para qué? Para trasplante cardíaco. No te queda otra. Tienes que cambiar al órgano. Te metes a la cola de espera a ver si en algún momento aparece algún ofertante, algún donante, para que pueda darte su corazón y sea reemplazado por el tuyo que está muy enfermo. ¿Cuáles tenemos? Balón de contrapulsación intraórtico, se coloca un balón especial en la arteria aorta, que se infla y se desinfla y con eso ejecuta movimiento de la sangre. Oxigenación de membrana extracorpórea. ¿Para qué bombeas la sangre? Para darle oxígeno a la economía. Muy bien, entonces, por el lado derecho le meto dos catéteres, uno para que saque la sangre, lo meto en una máquina que lo oxigene y la regrese a la economía. Oxigenación con membrana extracorpórea. Otra, un corazón mecánico, que está fuera de tu cuerpo, en tu pecho, que va a hacer el mismo trabajo. Tu corazón está enfermo, pero tus pulmones están bien. Entonces, hago el mismo movimiento de la sangre. Hago el trabajo que las cabezas derechas e izquierdas ahora no pueden ejecutar. Te da un tiempo de espera, ¿ya? Más o menos de unos 15, 20, 30 días. En el Perú batimos récord, ¿no? 55 días, un paciente esperando trasplante cardíaco, que el día 55 apareció el donante y con eso se salvó. Pasó el tiempo que la escuela americana dice, estos dispositivos no mantenerlos más en el paciente en espera de un potencial donante. La ultrafiltración. Igual que en la terapia dialítica, cuando el paciente viene con daño renal avanzado donde ese riñón no trabaja, igual en estos pacientes que tienen mucha agua, se la sacamos a través de ultrafiltración, que es un mecanismo de tratamiento similar a lo que es la diálisis. Aquí está el balón de contrapulsación intraórtico, inflado y desinflado, con eso permite que la sangre se pueda mover, se desplaza a territorios distales para garantizar la perfusión. Este es el corazón mecánico, se conecta también a los grandes vasos y permite hacer el mismo trabajo que el corazón ejecutaba antes. Bueno, rapidito nomás, este paciente, ¿estaba en falla cardíaca? Sí. La pregunta es, ¿está estable? ¿Hay congestión? Sí. ¿Hay alteración en la perfusión? Sí. Tiene los 2 años que yo ya sé que voy a tener. ¿Está congestionado? Está edematizado. Los pulmones son señal de ello. Vieron las extremidades están frías, están pálidas. Entonces, este paciente también está hipoperfundido, pero está hipotenso, hipotenso. Pero mi raciocinio acá habitual va a ser, bueno, tengo que trabajar con el paciente. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque lo vamos a hablar en valvulopatías. Acá. Mi paciente está con falla cardíaca, pero está hipotenso. Yo sé que tengo que sacar el agua de los pulmones, pero sé que si le doy un diurético, porque ustedes dirán, hay que darle pues un diurético, una furosemida para sacar el agua, pero si tú le sacas el agua, bajas volemia. Si bajas volemia, la presión cae más y matas al paciente. Entonces, ¿cuál es tu primer objetivo aquí? Trabajar con la bomba. Primero, mejora presión, ayuda a la bomba cardíaca. ¿Para qué? Para que la presión suba. Una vez que la presión ha subido, tú dices, paciente estable. Ya. Ahora que la presión es adecuada, ahora sí usa tu diurético. Antes no. Primero, valora presión, en otras palabras. Si la presión es buena, arranca tu diurético. Si la presión es mala, primero levanta presión y luego usas el diurético. ¿Ok? Entonces, por un lado, descongestionas. Por otro lado, al momento de mejorar la función de bomba,
vas a mejorar la perfusión. No son las únicas ayudas, sí. Lógicamente una cosa es trabajar con bomba, otra cosa con diuréticos. A veces hay mucha precarga, súper congestionado, inundado de agua. Tengo que trabajar con las venas. Yo diré, quiero que la sangre mejor se quede atrapada en las venas, porque sé que son vasos de capacitancia. ¿Le podría dar un nitrato? Sí, pero si está hipotenso, el nitrato también lo debe potensar. Entonces, repito, otra vez, primero levanta presión arterial. Si la causa de la descompresión es la póscara incrementada, súper hipertenso, 235 con 100 y algo más venía el paciente del caso 2, pues si la causa es la póscara incrementada, ¿qué vas a hacer? Le tienes que dar pues un vasodilatador. Tienes que acudir, por ejemplo, a los nitratos o vasodilatadores arteriales directamente. Si están muy congestionados estos riñones no me ayudan, acude pues a la ultrafiltración. Algunas veces está tan agotado el paciente que no puede respirar bien, lo tengo que intubar. ¿Sabes qué? Mejor no lo intubes. Hay mecanismos de apoyo ventilatorio no invasivo. ¿No? Este es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, cuando vemos estos pacientes gravemente enfermos, según la estabilidad que tengan, yo puedo emplear diferentes herramientas. Menos limbadas, más sencillo va a ser. Pero a veces estás obligado por las circunstancias. Está tan mal ingresando a la sala de emergencia que el paciente, si no lo intubas, se lo vuelve a un ventilador, se muere. Tienes que tomar decisiones rápidamente, ¿ok? Entonces son diferentes blancos sobre los cuales uno tiene que trabajar pensando qué tipo de paciente estoy viendo. Porque en el examen les pusiera, a este paciente le dio un diurético, por ejemplo, viniendo hipotenso, su respuesta debería ser no, no podría usar un diurético todavía si primero no he mejorado presión arterial, ¿ok? Ese es básicamente el raciocinio en el escenario de esta falla cardíaca. Si tienen alguna duda, pregunta, y como siempre les digo, estuviera en mi alcance poder responderles, lo haremos, ¿ya? Los jóvenes creo que nos han abandonado, somos menos de los que arrancamos el curso. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, nos estamos refiriendo cuando se presenta tanto en falla derecha e izquierda. ¿Eso es lo que entendí? Hacemos la diferencia izquierdo-derecho. Porque cuando hablamos, repito, cuando hablamos de que el compromiso afecta tanto al pulmón, ya sé que hay congestión pulmonar, pero aparte el paciente viene con edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, yo digo, está afectando a los dos lados. Entonces usted habla de insuficiencia cardíaca congestiva global. Cuando dice global ya está diciendo que son las dos estructuras las que se han dañado. ¿Ok? O sea, sí, porque es que justamente el libro menciona de que la insuficiencia cardíaca también se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva, entonces esa duda tenía con el Claro, término. es que ahí es un poco general. Como lo hemos visto, al inicio la congestión solamente puede afectar al pulmón y todavía no ha tenido tiempo de evolucionar a comprometer las cavidades derechas. En el tiempo, si ese paciente se va sin tratamiento o no lo requiere recibir y lo demás, de ser izquierdo únicamente va a pasar también a ser derecho. Entonces, al inicio, no es que rápidamente se afecta a todo, salvo que ha sido tan perjudicial, como le dije, uno catastrófico es cuando se rompen los músculos papilares y pierdes función de la válvula mitral. Súbito, eso te mata en horas, o sea, ese paciente no va a tener mucha chance de sobrevivir si no le cambias la válvula. Lógicamente, en el tiempo rápidamente va a convertir las cavidades derechas. Pero la mayoría de los otros escenarios, ese paciente hipertenso que en años va a evolucionar, al inicio prácticamente va a convertir al lado izquierdo nada más. No va a dar el tiempo aún de que el lado derecho se vea comprometido. O sea, si somos un poquito más finos en definir congestiva, el global nos define mejor al escenario de afección tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿No? No sé si está claro o de repente aún tiene usted la duda. Sí, sí, doctor, gracias por la aclaración. Y justo también se menciona de que el patrón de la hipertrofia nos va a ayudar a reflejar la naturaleza del estímulo, ¿no? Que va originado la hipertrofia. O sea, allí una Claro. parte que no entendí de que menciona un patrón en serie y un patrón eh, de forma paralela. ¿Cómo es que se da esto? Si podrían. En lo que es la falla cardíaca. Sí. Generalmente la distribución de la sangre, hay dos mecanismos acá, uno central que afecta a la bomba y otro a nivel periférico, ¿no?
mencioné de que dos son los componentes que pueden verse comprometidos. Una es la falla de bomba y otra es la falla a nivel vascular. A nivel vascular, lógicamente, los vasos que oponen mayor resistencia en algún momento dado van a responder al estímulo neuromoral, causando una hipertrofia de la capa muscular lisa, lo cual va a conllevar que aumente más la resistencia y conlleve mayor efecto de daño sobre la bomba cardíaca misma. Casi siempre hablando de ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ahí estamos hablando del compromiso en paralelo. En cambio, en las fibras musculares cardíacas, que ahora reciben una mayor carga de trabajo para vencer esa resistencia, lógicamente la distribución es diferente. Aquí están las fibras musculares distribuidas en múltiples ramificaciones, que lógicamente van a llevar a una hipertrofia siempre y cuando la causa sea un aumento de la resistencia, como ocurre en la hipertensión arterial, una miocardiopatía hipertrófica. A eso nos referimos a esos cambios en paralelo y en serie, ¿no? En relación al daño que va a ocurrir en el músculo, en un caso liso, vascular, y músculo cardíaco en el caso de la bomba, ¿no? Doctor, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, si no hay ninguna más, vamos a terminar la grabación y esperemos encontrarnos entonces.